La nomenclatura química. Para llevar a cabo este proceso de obtención de fórmulas y nombres a los compuestos químicos, vamos a utilizar la tabla periódica de los elementos químicos. Recordemos que en esta tabla encontramos los símbolos de los elementos químicos, además de su peso atómico, masa atómica, número de oxidación o valencia. Y los agrupamos de acuerdo a sus características en elementos químicos metálicos y elementos químicos no metálicos. Entonces son elementos químicos metálicos, por ejemplo, el litio, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio. Son elementos químicos no metálicos, el carbono, el nitrógeno, el silicio, el fósforo, el azufre, el selenio, el cloro, el bromo y el yodo. La unión de los elementos químicos metálicos con el oxígeno nos va a generar a un compuesto llamado óxido. Los óxidos son compuestos que resultan de la combinación de un elemento químico metálico con el oxígeno. Utilizaremos entonces el símbolo de algún elemento químico. En este caso, veamos el caso de el hierro, el elemento hierro, y está representado, o bien su símbolo es las letras Fe. Fe entonces nos representa a el elemento fierro, y aquí le vamos a escribir en pequeño en la parte superior derecha el signo positivo porque es un elemento con carga positiva y su valencia según la tabla periódica es 2, o su valencia o número de oxidación. Luego lo vamos a combinar con el oxígeno, que está representado por la letra O. Entonces tenemos aquí el símbolo de adición, que nos indica la unión de estos dos elementos. Fierro más oxígeno, pero el oxígeno tiene una carga negativa de 2. La flecha hacia la derecha nos va a indicar que se realiza la reacción y produce a un compuesto químico diferente. Este compuesto químico va a estar constituido o representado por los símbolos en una fórmula química. Fierro, oxígeno, Fe, subíndice 2 o subíndice 2. Los números que están aquí nos indican que son el número de átomos o moléculas que participan en la estructura de la fórmula. El subíndice indica el número de átomos. Entonces dice que hay en la fórmula Fe2 o subíndice 2, 2 átomos de fierro y 2 átomos de oxígeno. Como el número 2 es el mismo en ambos elementos, fierro y oxígeno, entonces la nomenclatura química nos dice que ese número se omite y la fórmula correcta va a ser FeO. El nombre para este compuesto va a ser óxido ferroso, utilizando la terminación oso para indicar que el elemento químico está trabajando o funcionando con su valencia menor, que es 2. Ahora decimos Fe más 2 más oxígeno menos 2 produce F2O2 o bien FeO, que es óxido ferroso. Esto sucede porque tenemos a el fierro con dos cargas positivas y el oxígeno con dos cargas negativas. Entonces se van a combinar una carga positiva con una negativa. La primera positiva con la primera negativa del oxígeno, la segunda positiva del fierro con la segunda positiva del oxígeno. Entonces son 2 y 2 cargas, entonces está representado por un solo átomo de fierro y un solo átomo de oxígeno, como lo vemos acá. Entonces aquí vemos las uniones de estas cargas positivas con negativas respectivamente en los elementos fierro y oxígeno. Entonces hay la participación en la fórmula de un átomo de fierro y un átomo de oxígeno, y por lo tanto entonces lo vamos a representar así, FeO. En otro caso,
Tenemos que el fierro también funciona con valencia o número de oxidación 3. Lo representamos así, Fe3, con 3 símbolos de más o positivos. Y el oxígeno tiene recordemos que tiene 2 cargas negativas. Y aquí los representamos con estas guiones. Luego entonces hay variación, aquí tenemos 3 y acá tenemos 2. 3 cargas positivas y 2 cargas negativas. Sucede entonces que la combinación entre ellos va a ser de la siguiente forma. El fierro, como tiene 3 cargas positivas, 2 de ellas se van a unir con las 2 del primer átomo de oxígeno, pero existe una tercera carga que no queda unida. Entonces, para hacerlo tiene que adicionarse otro átomo, un segundo átomo de oxígeno, para que proporcione sus 2 cargas negativas y así una de ellas se combine con la tercera carga positiva del fierro. Luego entonces, esta segunda carga negativa del oxígeno, al quedar libre, admite a otro átomo de fierro con 3 cargas positivas y de esa manera entonces esta segunda carga negativa se une con la primer positiva del fierro, quedando libres entonces 2 cargas positivas del fierro, del segundo átomo de fierro. Para que estas 2 segundas cargas estén combinadas con las cargas negativas, entonces se admite a otro átomo de oxígeno con 2 cargas negativas y así entonces estas 2 cargas que ya estaban libres se combinan con estas 2 cargas negativas del tercer átomo de oxígeno. Así encontramos que existen entonces 1 y 2 átomos de hierro, 1, 2 y 3 átomos de oxígeno, los cuales los vamos a representar entonces como Fe subíndice 2 o subíndice 3. El nombre para este compuesto químico, óxido férrico. Utilizamos la palabra óxido, la raíz del metal y después la terminación ico, que nos indica que el elemento químico está funcionando con su valencia mayor. El fierro es bivalente, es decir, que puede tener carga positiva más 2 o bien carga positiva más 3. Si el fierro está funcionando con carga mínima, que es 2, o carga menor, entonces recibe en su nombre, en la raíz del nombre de ese elemento metálico, la terminación oso. Por eso es óxido ferroso. Si el elemento está funcionando con su valencia mayor, que es 3, entonces aquí el nombre va a cambiar y vamos a utilizar la terminación ico. Inicialmente la palabra óxido, la raíz del metal y la terminación ico. Y de esa manera se forma el nombre óxido férrico. Otros ejemplos. Si el sodio, que está representado por Na, tiene una carga positiva más 1 y el oxígeno menos 2, produce Na subíndice 2O. Esta fórmula es el óxido de sodio. Aquí el sodio es monovalente, es decir, que solo tiene una carga positiva. Aquí observamos entonces que existe un átomo de sodio, 2 átomos de sodio, cada uno con una carga positiva. Y el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Entonces, va a admitir a solo una carga del primer átomo de sodio y luego otra del segundo para que ambas cargas negativas pues estén unidas con positivas. Por eso es que va a existir 1 y 2 átomos de sodio y solo un átomo de oxígeno. Y lo representamos acá. Na subíndice 2 O. El nombre, óxido de sodio. Aquí no aplicamos la nomenclatura de oso e ico porque acá el elemento
es bivalente, tiene dos valencias, 2 y 3. Acá el sodio solo es de una sola carga, es monovalente, entonces no utiliza esa terminología. Otro caso es el del calcio. Entonces tenemos aquí al calcio, que tiene valencia 2. Es un elemento químico monovalente, solo tiene carga positiva 2. Entonces acá tenemos el calcio más 2 más oxígeno menos 2 produce Ca2O2. Como el número 2 está presente o se repite en ambos elementos participantes, entonces nos escriben la fórmula y la fórmula correcta es CaO. El nombre del compuesto va a ser óxido de calcio. Esto es porque el calcio tiene dos cargas positivas y el oxígeno dos cargas negativas. Entonces se unen perfectamente dos positivas con dos negativas. Existe entonces un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, entonces no podemos utilizar Ca2O2, sino más bien CaO. Es un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. Y así lo vemos acá también. Los anhídridos, ellos son compuestos que resultan de combinar un no metal con oxígeno. Los elementos químicos entonces van a ser distintos. Entre ellos vamos a encontrar al cloro. Y el cloro es tetravalente, es decir, que tiene una carga máxima, una carga mayor, una carga menor y una carga mínima. La carga máxima es Cl más 7, la mayor Cl más 5, la menor Cl más 3 y la mínima Cl más 1. El oxígeno siempre va entonces a tener su carga negativa menos 2 o menos 2. Entonces, es un no metal más el oxígeno nos va a producir un anhídrido. Cl más 7 más O menos 2 produce Cl2O7. Como aquí en los átomos el subíndice es distinto, acá es 2 y acá es 7, entonces permanecen en la fórmula, no se pueden eliminar. El nombre para esta fórmula va a ser, utilizando la palabra anhídrido, después el prefijo per, la raíz del no metal y la terminación ico. Como es valencia máxima, entonces utilizamos per ico. Y así se forma la palabra perclórico, con la raíz del no metal, perclórico. Esto es porque tenemos un átomo de cloro con 7 cargas positivas. Las dos primeras se unen con estas dos negativas de este primer átomo de oxígeno, luego estas dos siguientes con estas y así sucesivamente. Pero ya en la séptima carga observamos que queda libre una de ellas y para unirse necesita otro átomo de oxígeno con dos cargas, entonces se une con ella perfectamente, pero el oxígeno quedaría entonces con una carga negativa libre. Por lo tanto, entonces se admite a otro átomo, a un segundo átomo de cloro, que también va a tener 7 cargas positivas. Vemos entonces que esta segunda carga negativa que estaba sin unión, lo hace con la primera carga del cloro, del segundo átomo de cloro. Pero quedan libres todas estas cargas. Para que no estén libres, entonces admiten a 1 y 2 y 3 átomos de oxígeno, los cuales se van a unir sus cargas perfectamente y así entonces cada una de ellas va a estar unida con átomos, conformándose entonces 1 y 2 átomos de cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de oxígeno. Los representamos entonces así: Cl
2 o subíndice 7. 1 y 2 átomos de cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de oxígeno. El cloro entonces funciona con su valencia máxima. Admite en el nombre utilizar el prefijo per y la terminación ico en su raíz. Entonces formamos la palabra perclórico y le anteponemos el nombre anhídrido. Anhídrido perclórico. Cuando el cloro funciona con valencia mayor, que en este caso es 5, se combina con el oxígeno menos 2, va a producir Cl2O5, o sea, el anhídrido clórico. Acá vemos de igual manera, entonces, el cloro tiene 5 cargas positivas, el oxígeno tiene 2, y combinamos entonces las positivas con las negativas, como en el caso anterior. Y notamos así entonces que la quinta carga positiva del cloro quedaría unida con la primera carga del átomo de oxígeno, pero la segunda carga del átomo de oxígeno quedaría sin unión. Para que no suceda, entonces se admite a otro átomo de cloro con 5 cargas, y así entonces la segunda carga del oxígeno se une con la primera carga positiva del cloro. Y las demás cargas admiten entonces a otros átomos de oxígeno para saturar completamente sus cargas. De esa manera entonces vemos que son 1 y 2 átomos de cloro, 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de oxígeno, como nos lo indica aquí la fórmula. Cl subíndice 2 o subíndice 5. El nombre, entonces aquí le vamos a utilizar la terminación ico, anhídrido clórico, ¿sí? Es similar a acá, pero aquí recordemos que es valencia máxima y esta va a ser entonces valencia mayor. Luego tenemos el cloro con valencia menor, que es Cl más 3 más O menos 2. Produce Cl2 o subíndice 3, que va a ser el anhídrido cloroso. Aquí cambiamos entonces la terminación. Aquí teníamos ico, acá le vamos a poner oso. Se le pone oso porque la valencia del átomo de cloro es la menor. En este caso es el número 3. Vemos acá entonces el cloro tiene 1, 2 y 3 cargas positivas y se une con el oxígeno que tiene 2. Entonces las dos primeras cargas positivas se van a combinar con las dos primeras cargas negativas del oxígeno, pero una tercera carga positiva del cloro va a quedar libre, por lo tanto tiene que admitir a otro átomo de oxígeno para que se pueda unir esa carga. Así entonces, la segunda carga del oxígeno que queda libre se une con otro átomo de cloro con 3 cargas positivas, admitiendo entonces a un tercer átomo de oxígeno para que se complementen estas dos últimas cargas. Hay 1 y 2 átomos de cloro, 1, 2 y 3 átomos de oxígeno. Cl2 o subíndice 3, el anhídrido cloroso. Por último, tenemos el cloro más 1, que es la valencia mínima, con el oxígeno menos 2. Produce Cl2O, o sea que va a haber 2 átomos de cloro y solamente 1 de oxígeno. El nombre anhídrido hipocloroso. Aquí vamos a utilizar el prefijo hipo, la raíz del no metal, que es cloro, y la terminación oso, hipocloroso. Y observamos aquí entonces que hay un átomo de cloro con una valencia positiva
y se une con un átomo de oxígeno que tiene dos valencias negativas. La primera negativa con la primera positiva con la primera negativa del oxígeno, pero queda libre entonces la carga negativa, la segunda carga negativa del oxígeno. Por lo tanto, admite a otro átomo de cloro con una carga positiva para que se una con ella. Así existen entonces 1 y 2 átomos de cloro y solo un átomo de oxígeno, como lo vamos a representar aquí en la fórmula: Cl subíndice 2 O, 2 átomos de cloro y 1 de oxígeno. Para nombrar esta fórmula utilizamos la palabra anhídrido y la terminación y el prefijo hipo, la raíz del no metal, cloro, y la terminación oso. Anhídrido hipocloroso.